Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee. Bienvenidos a Manantial de Vida, restauración a la libertad. Hemos estado tocando el tema de aprender a cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir, que es vivir el estilo del reino de Dios, que es el estilo que la novia debe vivir mientras que ella se prepara para las bodas del Cordero. Hoy vamos a estar continuando con el tema y contestando la pregunta: ¿son todos tus pensamientos tuyos? Esta respuesta fue la más libertadora para mí, porque yo pensé, todo lo que viene a este coco es de Judy y todo lo que viene aquí es digno de salir por la boca. ¡Qué error! Pero veamos, ¿qué es la respuesta a esta pregunta? Segunda de Corintios 10:5 dice, poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Nos enseña a tomar cautivos todos nuestros pensamientos para verificar si están alineados a Jesús y a las enseñanzas de su palabra. ¿Saben que hay 3 posibles dueños de esos pensamientos que llegan a su mente? Pueden ser pensamientos de Dios, ojalá que sean muchos, pensamientos tuyos, ojalá que sean menos, y pensamientos del enemigo, ojalá que sean pocos, pero usualmente es al revés. Y el reto es aprender a discernir quién está hablando y tomar la decisión de rechazarlo o aceptarlo y actuar en ello. En estas clases de estudiar nuestro enemigo, estamos aprendiendo a discernir quién nos está hablando, cuál espíritu nos está comunicando y elegir seguir al Espíritu Santo, nuestro casamentero, la persona ideal para guiar, acompañar, proteger, enseñar a la novia de Cristo. Pero regresando a estos pensamientos y discernir quién está hablando, quiero darles la clave, un tip para saber o para discernir. La emoción producida por el pensamiento nos indica a cuál rey y reino pertenece. Ya hemos estudiado en clases anteriores emociones positivas o negativas que muestran la naturaleza de Dios o la naturaleza de Satanás. La naturaleza de nuestros pensamientos, si son pensamientos positivos o pensamientos negativos, siempre revelará a quién nos hemos alineado, a Dios o a Satanás. Veamos pensamientos de Dios. Estos pueden venir en forma de un recuerdo o una pregunta. Por ejemplo, en la Biblia, en 2 de Samuel 9:1 dice, entonces David dijo, ¿hay todavía alguien que haya quedado de la casa de Saúl para que yo lo muestre bondad por amor a Jonatán? Estaba nada más pensando, le llegó esta pregunta, déjame ver. Y el resultado de ese pensamiento que fue de Dios, resultó que Mefiboset comió a la mesa de David como uno de los hijos del rey, y antes de la llegada de ese pensamiento,
él era como un cojo, un mendigo que no vivía como hijo del rey. ¿Qué cambio resultó por un pensamiento? También hay un recuerdo que Dios dio a alguien en 1 de Samuel 9:6. En esta historia tenemos Saúl, el futuro rey de Israel, y su siervo habían tenido poco éxito en localizar a los burros de su padre. Y el siervo dijo, caray, acabo de recordar que en esta ciudad hay un profeta. Vamos allá y quizá él nos indique el camino que debemos seguir. ¿Y qué fue el resultado de ese recuerdo? Acabo de recordar. Entonces Saúl fue ungido como rey de Israel. Entonces esos recuerdos, esas preguntas, esos pensamientos que te llegan y dicen, acabo de recordar algo, pueden ser de Dios. Y con esos pensamientos hay una emoción que acompaña a pensamientos de Dios. Es paz. Una paz del Dios de paz que cuidará nuestras mentes, pensamientos, emociones, intelecto y sentimiento. Un pensamiento de Dios nos guía a hacer ¿qué? Portarnos como su Hijo Cristo, portarnos como nuestro amado novio. Y por hacer eso, manifestamos las características y emociones del reino de Dios, al cual pertenecemos. Nunca nos guiará a desobedecer a la palabra de Dios. Entonces, no es un pensamiento de Dios que dice, Jehová Jireh, el Señor proveerá, y tú estás en el tianguis con hambre y el hombre que vende esas manzanas no te está viendo. Toma una y cómela para tu desayuno. Eso no es Dios. No nos va a guiar a desobedecer a la palabra y guiarnos a robar. Veamos el segundo dueño de los pensamientos del hombre. No están para nada en la misma categoría con los de Dios, ni están cerca. Dios conoce, ¿saben qué? Cada uno de ellos aún antes de que estén formados en la mente. Satanás no. Él no puede leer la mente. Él tiene que adivinar por la manera que hablamos, le informamos. Si sus pensamientos o tácticas han tenido éxito. Pero Dios conoce cada uno de ellos. Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son como los de ustedes. Y según la palabra, los del hombre son. No estén ofendidos, Tomé estas descripciones de la palabra. Son necios, puras tonterías, enfocados en lo natural e inclinados hacia el mal. Por tener esta naturaleza adámica o la naturaleza del hombre, naturalmente por la herencia de abuelito Adán, estamos inclinados hacia el mal, hacia hacer lo que es contra la palabra de Dios. Ahora veamos el tercer posible dueño de los pensamientos. Puede ser Satanás. Entonces vamos a estudiar los espíritus acusadores. Y Judy, ¿qué es un espíritu acusador? Está incluido en Efesios 6:12 entre los poderes, autoridades y potestades que dominan las tinieblas. Estas entidades malignas tienen acceso a nuestros pensamientos. ¿Sabían eso?
tienen acceso a nuestros pensamientos. Apocalipsis también 12:10 dice que mientras Satanás nos acusa delante de Dios, también él manda espíritus acusadores a susurrar mentiras y acusaciones a nuestras mentes contra nosotros, otros y contra Dios. Y esos pensamientos que entran a nuestra mente crean una energía que dan lugar, que no debemos dar lugar a Satanás, ¿recuerdan? Pero dan lugar a ese diálogo, un hecho, un pensamiento sobre o contra otras personas, dioses y de nosotros mismos. Pero ¿saben qué? Esto me liberó muchísimo. No estamos bajo ninguna obligación de aceptar o obedecer a cualquier pensamiento que entra a nuestra mente. Ni tenemos que soltar por la boca lo que estamos pensando. Ninguna obligación. Ellos quieren que sigamos su sugerencia y decir, qué gacho es Dios, Él no me ama, claro, no me ama, no suple, y comenzar a maldecir a Dios y a otras personas. La pregunta, ¿son todos tus pensamientos tuyos? Y la respuesta es no. No es José. No. Dios, ese pensamiento de Dios no me ama. ¿De dónde vino eso? Pero yo quiero darles un tip, una sugerencia, una táctica exitosa para reconocer la voz de los espíritus acusadores. Algo que les funciona muy bien es usar pronombres personales. Eso nos engaña a pensar que el pensamiento nació de nosotros. Pronombres como mí, yo, me, nadie me ama. Todos me odian. Me siento tan mal. Sería mejor suicidarme. ¿Y dónde vino eso? Mátate. Mátate a cristianos, creyentes, que tienen toda razón de vivir y no matarse. Pero el enemigo susurra el suicidio hoy en día. Mire, yo no soy culpable por el primer pensamiento, no es pecado. Pero si lo repito, entonces sí. Y si yo hago caso a un espíritu acusador y escojo estar de acuerdo con su acusación contra mí mismo o alguien más y lo repito en mi mente o con mi boca, qué tontería, la acusación falsa, entonces es pecado. Y recuerdan esta clave para discernir el origen de un pensamiento. La emoción producida por el pensamiento nos indica a cuál reino pertenece. Y hacerle caso a ese espíritu acusador resulta en emociones negativas. Hacerle caso a Dios resulta en emociones positivas, porque así es la naturaleza de Dios y su reino. La naturaleza del reino de Satanás y sus pensamientos son negativos. Por ejemplo, estas emociones negativas, resentimiento, desconfianza, acusaciones que genera pensamientos contra alguien, especialmente Dios Padre. Y la evidencia de que los espíritus acusadores han logrado su meta en nuestras vidas
es cuando nos sentimos ofendidos con facilidad y no significa que tienes un corazón tierno, como alguien me dijo, es que tengo un corazón tan tierno que me ofendo tan fácilmente. No, tienes un oído tan bien afinado a la voz del diablo, te ofendes fácilmente. Es cuando ofendemos con facilidad a otras personas y cuando exageramos las ofensas y las faltas. Y hay 3 formas por medio de las cuales los espíritus trabajan: acusando a Dios, acusando a otros y acusando a nosotros mismos. ¿Y cómo acusamos a Dios? ¿Cómo se atrevemos a acusar a Dios? ¿Por qué no me protegiste, Dios? ¿Por qué me permitiste que yo me enfermara? Hermanos, Dios me dio esta enfermedad para probarme y hacerme más como Jesús. Para las personas que creen que de alguna manera enfermedad viene de Dios y glorifica a Él, hacemos la pregunta. Entonces, ¿no glorificaría más a Dios si usted estuviera más enfermo? Entonces, ¿por qué pides oración para sanidad? No vas a tener la oportunidad para glorificar a Dios. Esta es una manera de pensar distorsionada y no es de Dios. Y perdóname si te ofendí. Perdóname, por favor. ¿Cómo acusamos a Dios? Él no me quiere. Ahí está ese pronombre personal, me. Susurra el enemigo. Él no me quiere. Y pensamos que, es la verdad. Yo estoy pensando la verdad. Estamos pensando mentiras. Y yo les hago la pregunta. ¿Y cómo acusas tú a Dios? ¿Qué has dicho? ¿Mataste a mi nieto? ¿No sanaste a mi hermano? Hay otros factores que limitan, por ejemplo, la incredulidad y otros factores que limitan al poder sanador de Jesús. No es que Él falta poder, es que no le damos su lugar como sanador. Veamos 3 formas en que nosotros sufrimos. Claro, sufrimos. Vivimos en un mundo maldito y caído a causa del pecado. Y todos sufrimos por este pecado. Podría ser el pecado de Adán. Podría ser por nuestro propio pecado. Podría ser por ser víctimas inocentes. Gente que elige manejar el carro y chocar con otros y salimos heridos. Víctimas inocentes, pero sufrimos. Y por las consecuencias de nuestro propio pecado sufrimos. El pecado trae como consecuencia el sufrimiento. No es que Dios se deleita en hacernos sufrir, porque su palabra en Proverbios y 2 de Pedro dice, ¿no es el deseo de Dios que nosotros suframos o perezcamos? No, Él nos ama con un amor apasionado. No se deleita en hacernos sufrir. Ahora veamos cómo acusamos a otros. Desde chiquitos, siendo niños, podemos acusar a otros y ver nuestra mamá besando, dando tiempo a nuestro hermanito y viene el pensamiento, mi mamá lo quiere más a él que a mí. Sniff, sniff. Y creemos que es la verdad. Juzgamos y acusamos cuando no perdonamos. Y contra otros tenemos ira y resentimiento, falta de perdón. Cuando tenemos celos y envidia, cuando tenemos rechazo. Todos estos pecados son formas de juzgar, formas de acusar. Y son expresiones de la naturaleza de Satanás. Es decir, cuando tenemos celos y envidia de alguien más o sentimos rechazo,
nos estamos portando como el puro diablo, porque son expresiones, emociones negativas de Satanás. Entonces, ¿podemos acusar a Dios con nuestros pensamientos? Es recibir, creer y actuar en los pensamientos contra Dios, contra otros, pero también contra nosotros mismos. ¿Y cuáles son algunas acusaciones contra nosotros? Chica, cuando te ves en el espejo y dices, te pones de acuerdo con la acusación, soy tan fea, o yo no valgo nada, con razón nadie me puede amar. Mentira, es una mentira, pero tú estás poniéndote de acuerdo con el enemigo y su mentira. O hombre, tú dices, soy un estúpido, no sirvo. Como mi papá me dijo, yo no sirvo para nada. Ay, muchachos, tenemos que entender que estos malos pensamientos contaminan y nos hacen inaceptables para Dios, según Marcos 7, 20 a 23. Y ven aquí, o veían en la diapositiva, un vestido de novia manchada con los pensamientos malos, los pecados, por la manera que ha estado pensando. Ahora, yo quisiera tomar un tiempo para arrepentirnos por los pensamientos que hemos permitido andar ahí en nuestro coco, chocando con las canicas por ahí y produciendo la naturaleza de Satanás en nuestras vidas. ¿Están dispuestos a alinearse con la palabra de Dios? ¿Y los estudiantes aquí? ¿Sí? Vamos a orar como hemos estado orando, o una oración de arrepentimiento. ¿Cómo vamos a orar? Les voy a guiar dándoles unas pocas palabras, las van a repetir y así avanzamos en la oración. ¿Me dan permiso guiarles en la oración? ¿Y dan permiso al Espíritu Santo obrar en ustedes y sanarles? Amén. Oremos entonces. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, me arrepiento de todas las maneras que he acusado a otros en mi vida y en mis generaciones. Me perdono a mí mismo y me declaro libre de esta amargura. Me arrepiento de todas las maneras que me he acusado a mí mismo en mi vida y me suelto de esta autoamargura. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, me arrepiento por todas las veces que te he acusado por las cosas que Satanás hizo en mi vida y en mi familia. Me perdono a mí mismo y me declaro libre de toda amargura contra ti. Como representante de Jesucristo, cancelo toda autoridad de Satanás contra mí
Porque Dios me ha perdonado. Y yo me he perdonado a mí mismo. Yo ordeno a este espíritu acusador que acusa a Dios, que acusa a otros, que me acusa a mí, que me suelte. Ven, Espíritu Santo. Por favor, sana mi corazón. Restáurame completamente. En mi espíritu, alma y cuerpo. Y háblame tu verdad. Amén. Y esa verdad puede ser un recuerdo de algo que has dicho contra Dios, contra alguien más, contra ti mismo. La verdad puede ser el resultado de hacerle caso a esos pensamientos y herir a alguien. Entonces, cuando vienen estos recuerdos, es el Espíritu Santo hablándonos. ¿Alguien recordó algo? Entonces, ¿has escuchado la voz de Dios? Porque Él nos comunica lo que Él ve cuando Él examina nuestro corazón y nos revela lo que Él ve con el propósito de que nos da la oportunidad para confesar el pecado y arrepentirnos y ser libre y restaurar otra vez esa relación entre Él y nosotros, porque el pecado forma esa barrera. Dios quiere que seas libre aún más que tú deseas ser libre. Hazle caso. Él te ama y Él quisiera tener tu vida restaurada y libre. Que el Señor te bendiga. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee.